Vamos a salir. 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 Vamos a salir de esto todos unidos. Medife está conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas, trabajando desde casa, como lo venimos haciendo últimamente, con todos los cuidados que este tiempo requiere y tratando de pensar mucho en cómo está nuestra salud, en cómo está el acceso a la salud y el cuidado en general, más allá de lo que ocurre con la pandemia. La pandemia tiene consecuencias muy fuertes en todo nuestro sistema social, en nuestro sistema sanitario, tiene impacto económico, tiene impacto laboral, emocional, pero hay un aspecto que nos preocupa mucho y tiene que ver con la otra parte de la salud de las personas y el resto del funcionamiento del sistema sanitario. En un ratito vamos a estar hablando con dos especialistas que nos van a poder ayudar a pensar cómo está funcionando todo esto en este contexto y en medio de esta cuarentena y de esta pandemia que todavía en Argentina, en distintos niveles, según las provincias, seguimos llevando adelante. Antes de pasar a este tema, viene el lado B de nuestro programa con el doctor Gabriel Barbagalo, que ya se incorpora para poder hablar. Gabriel, muy buenas tardes, noches, de vulnerabilidad hoy en el lado B. ¿Cómo te va, Milva? Buenas tardes, noches. Un gusto siempre estar contigo. Igualmente. Bueno, vulnerabilidad es un concepto que indica la susceptibilidad que tienen las personas a ser dañadas, tanto física como moralmente. Es como la incapacidad de ofrecer resistencia ante una amenaza determinada. Y la vulnerabilidad principalmente va a marcar, si se quiere, el destino de los próximos años de la humanidad, por lo cual tenemos que estar trabajando mucho en ese concepto, ¿no? Bien, y esto cómo lo podemos explicar, cómo lo podemos de alguna manera palpar en nuestra sociedad, en nuestro orden actual. Bien, mira, la humanidad va camino a tener un aumento en su edad, la edad poblacional va aumentando. Esto obedece principalmente a una caída en las tasas de mortalidad, debido a las mejoras. Son todas buenas noticias porque las mejoras y los avances científicos han hecho que la mortalidad bajase, ha hecho que las enfermedades que antes eran mortales se transformen en enfermedades crónicas. También una baja de la fecundidad muy propia de los países desarrollados. Se calcula que en el año 2050, no falta tanto, el 20% de la población mundial va a ser mayor de 65 años, y esto también va a ser agravado por las migraciones de los países más desarrollados, de la gente joven de los países más desarrollados, de los menos desarrollados hacia los más desarrollados. Con lo cual vamos a tener un mundo que va a tener una gran cantidad de pacientes adultos mayores que van a ser más longevos, que arrastran enfermedades crónicas, y que además se le agrega el problema de la soledad, porque al tener una tasa de fecundidad más baja, las personas van a llegar a adulto mayor en un estado mayor de soledad. Y esto va a traer problemas tanto económicos, sociales, como sanitarios. Desde el punto de vista económico, obviamente todos los países están pensando en reformas previsionales, debido a que la caída de la población económicamente activa es cada vez más desproporcionada la relación entre jóvenes y mayores. Esto hace que también desde el punto de vista económico, los problemas sanitarios de estas personas, insisto, si bien viven más, arrastran más cantidad de enfermedades, muchas de ellas con tratamientos caros o a veces ultra caros. Desde el punto de vista sanitario, son personas que tienen una mayor fragilidad porque arrastran este tipo de patologías, y especialmente con un signo propio de ese grupo poblacional, que es el deterioro cognitivo, que es el gran flagelo del futuro, donde ya empezamos a ver, debido a la longevidad de estas personas, pacientes que tienen un deterioro cognitivo acentuado y avanzado, con hijos que tienen deterioro cognitivo incipiente. Y este es un gran problema que va a tener que resolver la humanidad en los próximos años. Y por último, como te decía, el tema de lo social, familias ensambladas y con pocos hijos, con lo cual disminuye la capacidad de contención familiar o bien el tiempo de cuidado que van a merecer
o que van a poder disponer estas personas, ¿no? Bien, y ante este escenario, Gabriel, ¿cuáles serían los pasos a seguir o qué hacer, no? Mira, el mundo está avanzando en una serie de medidas. Te voy a dar 3 si se quiere. Uno es el desarrollo de una nueva profesión que es el de cuidador. El cuidador no es ni un enfermero, no es un médico, es una persona que entiende, que conoce y que está capacitado para, en algunos casos, convivir, cuidar y prevenir al adulto mayor de estos eventos que podrían llevarlo a situaciones mucho más complicadas. El otro tiene que ver con la arquitectura geriátrica. Vos sabés que existe ya desarrollada una serie de elementos para poder evitar que la fragilidad de estos adultos mayores provoque accidentes, desde cómo se distribuye la luz en los ambientes, porque la luz puede provocar tanto encandilamiento como oscuridad y favorecer accidentes o caídas en los adultos mayores, o bien las superficies donde se mueven, o bien cómo poderlos tutelar y monitorear a distancia con sistemas de telemedicina que le controlen sus signos vitales o sus posibles eventos desgraciados. Y por último también la conformación de viviendas tuteladas, que le permite, ya te digo, ya existen en el mundo estas viviendas tuteladas con servicios médicos. Obviamente por ahora son privativas para un grupo determinado debido a lo caro que pueden ser. Pero todo esto tiene que ver con el concepto de vulnerabilidad, más relacionado a la fragilidad, más relacionado a la debilidad, más relacionado a la vulnerabilidad, insisto, como susceptibilidad. Pero Claro. existe también otro concepto, existe un lado B en esto, que tiene que ver exactamente con lo opuesto. Por eso una especialista, una persona de las ciencias sociales, describió a la vulnerabilidad como algo totalmente opuesto a lo que estábamos explicando. O sea que tiene como un lado B. Exactamente. O sea, si la vulnerabilidad, dijimos hasta este momento, era sinónimo de fragilidad, sinónimo de susceptibilidad y de debilidad, ella lo explica como sinónimo de fortaleza, de valor y de coraje. Pero eso, como va a requerir seguramente un desarrollo mayor, te lo dejo para la semana que viene, Milva. Me concluís el lado B con suspenso esta vez. Bueno, perfecto, acepto el desafío porque realmente es un tema súper interesante, ¿no? Más que nunca, doctor, el lado B de vulnerabilidad, en este caso, un concepto que desarrollaremos entonces la próxima semana. Abrazo enorme, Gabriel, muchas gracias como siempre, un placer. Abrazo, Milva, te dejo con 2 grandes amigos. Los escucho Muy bien, atentamente. perfecto. Gracias, Gaby. Ya los presentamos. Está hablando del doctor Claudio Penza, que es director médico de FLENI, y del licenciado Hugo Magonza, director general del CEMIC, presidente de ACAMI también. Con ellos dos vamos a conversar. Los saludo primero al doctor Penza. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por conversar con nosotros. Hola, Milva, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. A usted por este tiempo, sabemos que es un tiempo de mucho trabajo y lo que planteamos un poco en la apertura de nuestro programa, doctor, era si realmente el sistema sanitario tiene vida, por decirlo de alguna manera, más allá de la pandemia. La consulta puntual es, ¿los pacientes recurren en tiempo y en forma fuera de la patología coronavirus para hacerse atender? ¿Los centros de salud y el sistema sanitario están en condiciones de seguir adelante con las otras problemáticas o enfermedades que requieren el resto de los pacientes que no son COVID? Bueno, a ver, quizás empiezo primero, Milva, por la segunda pregunta. Los centros asistenciales, te diría que estamos todos en condiciones de poder seguir sosteniendo nuestra operación diaria. Esto empezó a fines de febrero ya, con el entrenamiento y la capacitación de todo nuestro personal, que fue el objetivo primario para hacer frente a esta pandemia. O sea que si realmente no teníamos personal de salud entrenado, capacitado en el uso de los elementos de protección personal, no íbamos a poder hacer frente. Por otro lado, siempre sostuvimos, al menos desde FLENI, siempre sostuvimos no suspender la operación. Por supuesto, tuvimos momentos muy difíciles, como fue te diría la última semana de marzo y los primeros 15 días de abril, donde realmente la actividad cayó dramáticamente, la actividad ambulatoria cayó más del 90% y la actividad de internación
cayó más del 50%, y la actividad de emergencias prácticamente más de un 60%. O sea, es como si nos hubiéramos paralizado. Claro. A partir del 12-13 de abril, Fleni tomó la decisión muy rápida de ponerse en contacto con los pacientes, habiendo visto lo que había pasado en todos nuestros indicadores, para poder recuperar la operación nuevamente. En este sentido, Fleni tiene actividad de internación, actividad ambulatoria y actividad en rehabilitación. En la actividad ambulatoria lo que observamos fue que nos costó mucho hacerle entender a los pacientes, con todos los medios y los canales posibles, que Fleni es una institución segura y que no debían dejar de lado el cuidado de su salud. Eso era muy importante. Perdóneme, aún en patologías o en tratamientos que son absolutamente fundamentales. Digo, está hablando de que ustedes tienen obviamente una especialidad muy, muy puntual que tiene que ver con lo neurológico, con la rehabilitación, con intervenciones de altísimo nivel y son referencia en América Latina y en el mundo. Pero digo, le soy sincero, uno a veces como paciente dice, no, mejor no voy, ni me acerco a la guardia como concepto general. Imagino en casos como los que tratan ustedes, ¿no? Tan delicados y tan precisos en la continuidad de tratamiento. Claro, Milva, nosotros observamos, en promedio Fleni atiende entre 19 y 20 mil consultas mensuales. De esas 19 a 20 mil consultas mensuales, prácticamente el 30%, salvo algunas que son también de mayor porcentaje, hasta el 40% son consultas de primera vez. Imagínate, claro, Milva, que a nosotros nos descendió, por ejemplo, la neurocirugía. Nosotros tenemos neurocirugía, por supuesto, en todas las subespecialidades, pero somos un centro de referencia y de derivación de patología tumoral cerebral. Claro. A nosotros nos bajó más del 30-40% las consultas de primera vez en oncología. Nos bajó... Doctor, no son cosas que se puedan postergar indefinidamente, o sea, qué difícil tiene que haber sido volver a llevar tranquilidad a los pacientes. Como le digo, por mucho menos, por un malestar, uno evita acercarse y está mal en realidad. Debemos aprender a esta altura que la pandemia está vigente, lamentablemente, que vamos a tener que aprender a convivir con el virus un buen tiempo más y también permitir que nuestra salud sea atendida en lo que lo requiera, ¿no? Pero claro, Milva, porque en realidad lo que la gente empezó a entender, que lo que tiene que hacer es cuidarse, pero no tener miedo ni pánico frente a esta enfermedad nueva, al COVID-19, porque nos ha pasado que bajaron las consultas por accidente cerebrovascular, los casos leves. Hicimos una encuesta muy interesante sobre 10.000 personas y un dato muy sorprendente, prácticamente el 80% respondió, Milva, que había descuidado sus controles de salud, el 80%. Claro, y eso inevitablemente, doctor Pensa, puede tener consecuencias en el corto y mediano plazo, digo, ¿no? Porque ahí es donde nos ponemos a pensar qué va a quedar después de esto, más allá de las consecuencias propias o directas de la pandemia y el COVID. ¿Cuánto impacto en la salud si no tomamos nuevamente el control de este tema, ¿no? Con responsabilidad. Absolutamente. Hay un indicador interesante, Milva, para que yo te pase y más allá que vamos a ver qué secuelas dejó esta pandemia en los próximos meses o años. Nosotros tenemos una unidad de emergencias que tiene muy baja mortalidad por las patologías que recibimos. Claro. Nosotros vimos incrementada en estos meses la mortalidad 2 a 3 veces en algunos segmentos, en algunas semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes llegaban muy tardíamente al control, concretamente. En esta misma encuesta que te decía, había una pregunta que simulaba si usted tuviera los siguientes síntomas compatibles con accidente cerebrovascular. ¿Usted qué haría? El 10% respondió que no vendría a la consulta. También en esa encuesta preguntamos si usted tuvo los siguientes síntomas compatibles con accidente cerebrovascular y el 6%, 6 a 7% dijo que sí los tuvo, pero que no vino. Eso implica aproximadamente unos 60 a 70 pacientes que no consultaron cuando tenían accidente cerebrovascular. Sí, es un dato alarmante, doctor, es alarmante.
Porque, digamos, con la finalidad de prevenirnos del COVID-19, que realmente es complejo y estamos todos afectados de una manera sin precedentes, ¿no? En nuestra salud, en nuestro funcionamiento social, etcétera, etcétera, es tremendo ver que el miedo inmoviliza a la gente o nos inmoviliza como pacientes para reaccionar en tiempo y en forma. Y ahí también podemos tener una consecuencia irreversible. Absolutamente. Por eso desde Fleni, muy precozmente, te diría, Milva, entre el 10 y el 13 de abril empezamos a trabajar fuertemente en utilizar todos los canales, desde la teleconsulta, que todos los centros asistenciales la estamos haciendo, reconvertimos la consulta presencial en teleconsulta. Hoy el 30% a 35% de nuestras consultas ambulatorias son por teleconsulta. Empezamos a llamar personalmente a los pacientes para que vengan a sus controles. Empezamos a difundir lo que estamos haciendo con nuestros cuidados en las redes sociales para que nos vean que somos un centro seguro, como muchos centros en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. Hoy la patología COVID tiene doble entrada, tiene pisos diferenciados, sí, personal diferenciado. Y todo esto no se dijo de esta manera, con lo cual, la gente sospecha o ha pensado que no somos centros seguros y que si viene a un hospital puede tener el riesgo de contagiarse. Y eso está muy lejos de la realidad. Es muy importante, doctor Claudio Pensa, que usted como director médico de Fleni lo deje en claro. Es realmente muy importante y muy tranquilizador. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por contarnos cómo están trabajando en uno de los centros sin duda de referencia a nivel mundial y con casos y con el tratamiento sobre patologías sumamente importantes y delicadas. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, siempre es interesante conversar con usted. Gracias, Milva, por invitarme. Gracias, doctor. Y aprovecho ya para saludarlo, licenciado Hugo Magonza. También vamos a hablar de lo mismo. Hugo es director general de CEMIC y además preside ACAMI, que es la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas. Licenciado Magonza, gracias por conversar con nosotros una vez más. ¿Qué tal, Milva? Buenas tardes. Un gusto volver a hablar contigo. ¿Cómo están? Igualmente, siempre para nosotros es lindo conversar con usted, licenciado. ¿Cómo van las consultas? ¿Ustedes también notan que ha caído en algún momento la presencia o la demanda de pacientes para otro tipo de servicios, estudios o consultas que no sean COVID? La realidad es que lo que acaba de contar el doctor Pensa se repite en la mayoría de las instituciones. Durante el mes de abril probablemente notamos la mayor baja y había instituciones dentro de ACAMI y algunas que no pertenecen a ACAMI, que son de otros sectores, como el sector privado directamente con fin de lucro, que habían caído hasta el 95%. O sea, estaban trabajando al 5% en el ámbito ambulatorio y la internación había bajado entre el 50 y el 60%, son los mismos números que comentaba recién el doctor Pensa en Fleni. Esta situación se fue revirtiendo en los meses siguientes, prácticamente porque hubo mucho trabajo de base de las instituciones para reconvertirlas a instituciones que podían atender dos tipos de pacientes, el paciente COVID y el paciente no COVID. Habiendo hecho diferencias en cuanto a las áreas de internación y a las áreas ambulatorias. Ese trabajo muy fuerte tal vez no se vio, pero tiene un impacto enorme desde el punto de vista del funcionamiento de las organizaciones en cuanto a la logística, en cuanto a lo físico, en cuanto al equipamiento y en cuanto al funcionamiento del personal con protocolos para la atención de pacientes COVID y no COVID. Ese trabajo es un trabajo silencioso que nos permitió, tal vez los primeros 30 días donde había menos pacientes infectados, nos permitió trabajar y adelantarnos a lo que es la actividad en este momento, que es una actividad muy intensa. Hoy se recuperó muchísimo lo que es la atención de los pacientes de todas las dolencias, incluyendo las de COVID, ha aumentado en forma sistemática, pero hoy, para que tengan una idea, la atención ambulatoria de consultorio está más cerca del 50-55% en las instituciones que del originalmente 10 a 20% que estaba en el mes de abril. Y la internación estaba subiendo. Pero da la sensación, Hugo, que todavía tenemos que seguir hablando de esto, porque entender perfectamente que evitar una consulta médica por una sintomatología que estamos sintiendo o interrumpir un tratamiento que es crónico nos pone tan en riesgo como
contagiarnos de COVID, digamos, contraer el COVID, tenemos todavía que seguir trabajando para concientizarnos como pacientes, que los centros de salud se han preparado, aún en emergencia, aún en una situación de un día para el otro, se han preparado para poder seguir adelante. Nuestra forma de cuidarnos como pacientes, como ciudadanos, tiene que ver con otras conductas, pero no con evitar ir al médico o ir a una guardia si lo estamos necesitando. ¿Esto es correcto? Eso es así, es una responsabilidad de las organizaciones transmitir la tranquilidad a sus pacientes, y cuando ve que sus pacientes tienen temor, que es normal en estas circunstancias, lo que tiene que hacer es salir a buscar a los pacientes para transmitirle la tranquilidad que las organizaciones son seguras. Y darle las herramientas, si en aquellos casos que no pudieran o no quisieran acceder a las instituciones, de tener una manera de acceso, un acceso que puede ser seguro para la consulta médica a distancia. Muchos pacientes que cursan enfermedades crónicas, enfermedades severas y que hoy tienen miedo, y es razonable que tengan miedo, pero es nuestra responsabilidad, incluso la responsabilidad de los medios de comunicación, del Estado, de transmitirle a la gente que no tiene que dejar sus dolencias de lado, no tiene que dejar el control periódico de salud de lado, salvo que sea una situación en la que es una consulta electiva que puede postergarla, y de hecho fue lo que sucedió en un comienzo. Pero nosotros hemos notado con alguna preocupación, y por eso trabajamos mucho en ello, que personas que tenían enfermedades crónicas, como puede ser pacientes oncológicos, había disminuido su consulta en un 16 al 20%. Y la consulta en esos servicios son inelásticas. La gente no debería dejar de consultar nunca, porque la realidad es que más allá de COVID esté como una preocupación en la preocupación de la gente, ¿no? Nosotros tenemos que tener las condiciones para que ellos sean atendidos. La gente tiene que tener la tranquilidad de que no va a recibir una atención que lo ponga en peligro. Hugo, es difícil por ahí cuando uno está en el medio, ¿no?, de esta pandemia, como estamos ahora, en un momento de pico de contagios y demás, pensar un escenario post-pandemia. Es un tanto difícil porque realmente estamos asistiendo minuto a minuto a una nueva realidad. Pero ¿pueden ya pensar en un sistema sanitario que se modifique a partir de esto que nos ha sorprendido, bueno, de manera tan dolorosa, ¿no?, en el mundo entero? Nuestro sistema que tantas veces hablamos, ¿no?, tan frágil, tan fragmentado, por entonces con una necesidad de reconversión, bueno, se ha hoy visto afectado, como en todo el mundo, por esta pandemia. ¿Qué se puede pensar en lo inmediato, digamos, respecto de los modos de atención, de los modos de trabajo, de la telemedicina, que ha tomado un rol protagónico, ¿no? Tantas veces hablamos de eso. Es una muy buena pregunta con múltiples derivaciones. La primera es que cuando nosotros llegamos a la pandemia del coronavirus, el sistema de salud ya estaba con una deficiencia estructural severa y con un pronóstico reservado, para usar una terminología médica, respecto del año 2020, con muchísimas dificultades de subsistencia. O sea, haciendo de lado esa reflexión, para no entrar en este tema ahora, sino en otro momento, yo digo, el sistema se preparó con una velocidad enorme para hacer frente a esta situación. Y de hecho, cuando se preparó desde todo punto de vista, equipándose con elementos necesarios, como por ejemplo, para atender unidades críticas con mayor eficiencia y recursos, equipando al personal de salud para atender pacientes que son potencialmente transmisores de la enfermedad. Y yo creo que esa parte que uno está viendo en lo estructural, en alguna medida en lo asistencial va a quedar. Porque uno imagina que la salida de la cuarentena eventualmente en algún momento, o este final lento de la pandemia, no va a ser de un día para otro. Un día vamos a decretar el día de la liberación del coronavirus, eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que va a haber un proceso progresivo y muy lento en el que vamos a ir volviendo a una normalidad que nunca será la que teníamos hasta el momento anterior. Esto implica que nosotros vamos a tener que pensar que vamos a convivir durante mucho tiempo con este virus u otros. Y eso va a obligar a las instituciones a trabajar ya preparados para la atención de pacientes potencialmente con alguna enfermedad que puede ser contagiosa. De esta manera, las herramientas que durante mucho tiempo pregonamos, como la telemedicina, la medicina teleasistida,
las herramientas a distancia y otros tipos, que había una resistencia natural tanto de los pacientes como de los profesionales, como de las propias instituciones, con algunas diferencias, algunos más, otros menos, hoy se transforman en herramientas necesarias y valederas para la atención de algún tipo de paciente. La telemedicina no viene a reemplazar a la medicina presencial, viene a ser una herramienta más para la atención de los pacientes, por ejemplo, los pacientes crónicos, una vez que han sido diagnosticados y para su seguimiento. ¿Esto qué tiene que de beneficio? Bien, tiene de beneficio para el sistema, que le permite un acceso rápido al sistema, y tiene un beneficio para el paciente que no viene. Pero también hay un seguimiento de ese paciente, aunque no venga a la institución sanatorial, claro, aunque no venga al hospital, se lo controla a distancia, y si eventualmente hay algún indicador que dice que tiene que venir al sistema, el sistema lo va a recibir como lo hacía hasta ese momento. Esto vino para quedarse. Todas las consultas van a ser a distancia de ninguna manera. Seguramente vamos a tener algunas consultas a distancia de seguimiento a pacientes crónicos, algún seguimiento de pacientes en control de salud y probablemente alguna herramienta más que tiene que ver con la segunda opinión médica en el caso de pacientes complejos, lo que llamamos nosotros la medicina teleasistida, que es la medicina a distancia con la colaboración de otro profesional de la salud a una consulta a una institución o un profesional de una complejidad mayor. Esto por un lado. Y por otro lado, no hay ninguna duda que las instituciones hospitalarias van a tener un cambio en su modalidad. Van a tener que buscar la manera de tener una intervención menor de los equipos de salud, una rotación menor de la gente cerca de los pacientes, buscando herramientas de la telemedicina dentro de los propios hospitales. Hugo, definitivamente el mundo ha cambiado a partir de esta pandemia, nada será igual, habrá que estar muy atentos a los cambios y a los nuevos tiempos que vendrán. Gracias como siempre, Hugo, por conversar con nosotros, de verdad, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Milva. Gracias, hasta la próxima. Gracias. A cuidarnos mucho para prevenirnos del COVID. No se trata de no ir al médico si lo necesitamos. Se trata de cumplir con el distanciamiento social, el aislamiento, el lavado de manos, el uso de barbijos, con todo lo que nos piden que formalmente hagamos. Si te sentís mal, no dejes de ir al médico. Si tenés un tratamiento crónico, no lo abandones, porque eso también pone en riesgo nuestra salud. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.